A las 11:20 de la mañana nos encontramos nuevamente en CTU Radio. Gracias a todos ustedes por su compañía y sintonía en cada uno de los programas que hemos estado realizando. Nosotros avanzamos en este recorrido por las organizaciones sindicales filiales a la Central de Trabajo CTU-STRAP con el fin de visibilizar sus necesidades, condiciones laborales y acciones que emprenden nuestros líderes sindicales diariamente para lograr en Colombia condiciones de trabajo decente. Saludamos a nuestro máster Luis Castillo, quien siempre nos acompaña de manera muy generosa en CTU Radio. También nos acompaña el día de hoy Edison Bonilla, presidente de la Organización Sindical de Empleados de Migración Colombia, OSENCO. Presidente, bienvenido. Buenos días, Leo. Un saludo muy especial. De igual manera, un saludo muy especial a nuestro compañero Luis Carrillo. Y agradecido por la invitación que me hace en este espacio, un espacio muy importante para los trabajadores y en especial para los funcionarios de Migración Colombia, porque pues hay buenas noticias en el tema colectivo. Presidente, expliquémosle a todas las personas que nos están viendo en este momento qué trabajadores representa OSENCO. Ok, Leo. Mi nombre es Edison Bonilla, soy presidente nacional del Sindicato de Empleados de Migración Colombia, OSENCO, y represento a los trabajadores del sector Relaciones Exteriores de la Unidad Administrativa de Migración Colombia. Bueno, también invitamos a todas las personas que se conectan a esta hora de la mañana en este espacio que se llama Sindicalismo en Directo a compartir sus dudas a través de comentarios en esta transmisión en vivo o, si lo prefiere, utilizando el numeral CTU Radio. Presidente, entonces, para iniciar, ¿cuáles son las condiciones laborales que viven los trabajadores de Migración Colombia? Ok, te cuento. Migración Colombia tiene una historia o un nicho en el año 2012. Migración Colombia fue producto de la supresión del gas. Fuimos una entidad nueva, la cual creó el gobierno y trasladó, reincorporó unos funcionarios, en su mayoría detectives, a esta nueva unidad que se llama Migración Colombia. Desde el inicio de la entidad se han venido presentando inconvenientes en el tema de las condiciones laborales, entre esos el tema de prestaciones, el tema de salario y sobre todo el tema de formación que tenemos actualmente. Entonces siempre fue mucho el cambio en los temas laborales y estamos desde la organización sindical tratando de mejorar y adecuar esas prestaciones para los funcionarios y esas condiciones de trabajo para ellos. Como presidente de OSENCO, ¿cuál es su percepción frente a la respuesta de las entidades estatales a procesos de negociación colectiva? No, pues realmente en el tema público, el tema de negociación colectiva es algo nuevo, realmente es algo muy reciente, no es como el sector privado, que lleva años de convenciones, que lleva años de experiencia. El gobierno hace unos 5 años atrás comenzó con este proceso de negociación, estamos dando los primeros pasos, año tras año aprendemos del ejercicio y seguimos creciendo. Los trabajadores públicos tienen que tener en cuenta que este es un espacio, que es un derecho que permite fortalecer todas las condiciones salariales y laborales de los empleados de la entidad estatal que están representando. Presidente, ¿qué se logró entonces en este proceso de negociación estatal 2019? Muy interesante su pregunta. Resumida, va a ser mi respuesta para que la gente que nos está escuchando y nos está viendo en estos momentos por CTU Radio entienda. El primer punto que se negoció ante el gobierno fue, y el más importante, fue el tema de la formalización del empleo. El segundo aspecto que se acordó con el gobierno fue la ampliación de planta. El tercero fue la creación de una escuela para oficiales de migración. El cuarto fue la bonificación por servicios o por actividad especial migratoria. Y el quinto y no último fue la racionalización de los empleos que tiene migración actualmente. Bueno, pero detallemos un poco esos avances a través de este proceso de negociación. ¿Qué decirle a los trabajadores de Migración Colombia que están muy atentos a lo que se logró precisamente? Ok, comencemos, si usted me lo permite, hablemos de la formalización del empleo, que creo que fue uno de los aspectos más importantes que se logró ante el gobierno, no solo para el sindicato OSENCO, sino para todos los sindicatos estatales que participaron en la negociación estatal este año. La formación del empleo simplemente es que actualmente en la figura pública hay contratistas y hay compañeros que están haciendo actividades a través del presupuesto de inversión. ¿Qué permitió esta formalización? Que todos esos gastos que se están cubriendo por inversión, que representan un funcionamiento de la entidad, van a ser traspasados al presupuesto de funcionamiento, es decir, todos sus compañeros que tenemos en migración actualmente provisionales van a ser trasladados
a la planta general de la entidad, van a hacer carrera administrativa en pocas palabras. En estos momentos, si no estoy mal, estamos hablando de 80 oficiales de migración que están en una planta temporal y esperamos el otro año ya formalicen y pasen a ser de la planta general de la entidad, obviamente ya no con derechos de carrera, pero ya dentro de la estructura para adquirir derechos de carrera, que es un avance muy importante para los trabajadores provisionales temporales. ¿Existe una fecha precisa para este proceso? Leumann, junto con la entidad y con el director Christian Kruger, se está adelantando ese procedimiento. No podemos, sería un error de mi parte decirles que el otro año, pero ya se hicieron las gestiones ante el Ministerio de Hacienda en el marco del acuerdo estatal, donde se le está indicando que autorice el traslado presupuestal de inversión a funcionamiento para que esos 80 funcionarios pasen a la planta. Obviamente, entre esos 80 funcionarios, los cargos fueron distribuidos en las diferentes denominaciones. ¿Qué diferencias entonces en ese orden de ideas, presidentes, tendrá un funcionario que se incorpora en este proceso al que está en carrera administrativa? No, Leumann, la más importante es que pasan a ser de la planta, pasan a tener esas garantías de un cargo definitivo. Actualmente ellos estaban condicionados a un contrato de un año y se iban para sus casas, digámoslo vulgarmente. Ahora no, ahora al trasladarse, esa nómina paralela, digámoslo así, que pasa a ser planta fija, de las personas que se incorporen en esa planta fija van a tener muchos derechos, van a tener vacaciones, van a tener prestaciones y sobre todo continuidad, que les va a permitir en algún momento dado entrar a concursar y ratificar esos cargos, que eso es lo más importante que busca un trabajador, el tema de la continuidad y de la estabilidad laboral. Bueno, usted también lo hablaba hace poco sobre el proceso de ampliación de plantas. ¿Qué se acordó, qué se logró para los trabajadores? Leumann, dentro del proceso de negociación estatal se acordó de manera general que las entidades, las que negociaron, van a tener una priorización en el proceso de ampliación de planta de acuerdo a sus necesidades. Como todos bien lo saben, Migración Colombia es una entidad nueva que estuvo mal formulada cuando se instauró. En estos momentos tenemos un déficit aproximadamente de unos 500 oficiales. Esto lo que le permite es que Migración pueda, ante el gobierno y sobre todo ante Hacienda, que es el que siempre pone como las condiciones para ampliar las nóminas, podamos crecer en funcionarios. Ya tenemos la autorización del gobierno, esperamos que Hacienda, a través de la iniciativa del director de la entidad y con el apoyo del sindicato CENCO, el gobierno nos autorice una ampliación de planta. En estos momentos estamos pidiendo, porque tengo conocimiento directo, de otros 70 empleos más que equivalen más o menos a unos 4.000 millones de pesos anuales, y esperamos que Hacienda, en el marco de la negociación estatal y en lo que se acordó, nos autorice ese presupuesto para el año siguiente y podamos avanzar en el proceso de fortalecimiento en el talento humano, porque realmente Migración Colombia necesita de oficiales. Tenemos realmente, lo repito, un déficit a nivel nacional. La coyuntura de los venezolanos nos ha dado el aumento de carga laboral casi a un 200%, y necesitamos realmente, y hacemos un llamado al gobierno para que nos apruebe el tema de la ampliación del presupuesto. Cuando se apruebe ese tema de ampliación de presupuesto, presidente, esas carreras o esas plantas se van a ofertar a través de la CNSC. Inicialmente se autoriza el gobierno, la entidad tiene la competencia de nombrar esos cargos que autorizó el gobierno, y por norma también tiene que informarlos a la Comisión Nacional del Servicio Civil de que existen unas vacantes, y por norma tendría que convocar a un concurso para ratificar esas plazas. Efectivamente, finalmente, esos son plazas que van a entrar a un concurso de mérito abierto. Se invitaría a todas las personas que quieran trabajar con Migración, en su momento, dada la ampliación, pues se participen en el concurso cuando se establezca. A grosso modo, presidente, ¿cuáles son los requisitos mínimos para trabajar con Migración Colombia? Para las personas que precisamente están escuchando estas buenas noticias y en el futuro desean hacer parte de esta entidad. No, generalmente el requisito más básico para entrar a la administrativa, de acuerdo al manual de funciones, establece ser bachiller y tener inclusive hasta 12 meses de experiencia, y así sucesivamente, depende del empleo, se van subiendo los requisitos. Todos esos requisitos los podrán ver en su momento en la convocatoria pública, que esperamos que en unos 2-3 años ya se está abriendo la nueva convocatoria. Presidente, ¿qué otros avances en este proceso para los trabajadores se logró en el proceso de negociación colectiva? Ok, bueno, entonces recapitulemos. Hablamos de la formalización del empleo, correcto. Hablamos de la ampliación de planta. Entonces hablemos de otro tema que es importante, que es el tema de la escuela de formación. Con el gobierno nacional se acordó crear una mesa técnica para estudiar la viabilidad financiera
jurídica y demás para crear una escuela de formación para los oficiales de Migración Colombia. Sí, ¿y en qué, o sea, en qué consiste? ¿Cómo se van a beneficiar puntualmente estos oficiales? Bueno, Leoman, te cuento, actualmente por ser una unidad administrativa pertenecemos a un régimen general. Nosotros, para poder entrar a la entidad, en estos momentos todo se hace a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Por ende, cualquier persona ingresa a la entidad y se capacita para su puesto de trabajo. Con esta propuesta nosotros lo que logramos es que el gobierno instale la mesa técnica y cree una escuela de formación. Es que es muy distinto formar a capacitar. La formación es un proceso de toda la vida, ¿sí me van a entender? Y la capacitación es simplemente para el puesto de trabajo. La calidad oficial de migración, por sus competencias, por su actividad misional y de seguridad nacional, no necesita capacitación de puesto de trabajo. Necesitas una formación integral en todos los aspectos, que puede ser en el campo temático del derecho, del político, del migratorio, del de seguridad, de entrenamiento físico. Con esto lo que queremos nosotros es que el gobierno cree la escuela. Para esto ya logramos con la entidad Migración Colombia instalar una mesa técnica y hemos avanzado en muchos aspectos, entre esos la formalización del núcleo temático para los oficiales e inclusive la sede. Les cuento a los compañeros de Migración Colombia, si nos están siguiendo en estos momentos, que dentro de las propuestas se tiene pensado que la escuela puede darse en la ciudad de Medellín o en la ciudad de Villavicencio porque tenemos grandes espacios que se podrán adecuar. Obviamente ese no es el aspecto más importante. El tema más importante acá es establecer el procedimiento para poder establecer el currículo de los oficiales y poder llegar a ser formados o certificados por el Ministerio de Educación, que a eso le apuntamos también, al tema de la profesionalización del cargo de oficial de migración. Presidente, ¿qué pasó con las solicitudes asociadas a la bonificación salarial? El tema de bonificación salarial. Sí. Bueno, pues le mandaba a contar frente a ese aspecto que se logró ante el gobierno. Se logró ante el gobierno crear una mesa técnica para la viabilización y factibilidad de una bonificación especial para los trabajadores de Migración Colombia a través de los excedentes financieros. ¿Qué les quiero contar yo de esto a todos los compañeros que en este momento nos están viendo? Ya se instaló la mesa con el Ministerio de Trabajo, con la Función Pública, estamos esperando la participación del Ministerio de Hacienda, ya miramos técnicamente la viabilidad de esa prima. Obviamente hay unos factores o unos aspectos que hay que ir puliendo con el equipo técnico porque no es fácil de un momento a otro llegar a crear una bonificación, perdón, no una prima, una bonificación, pues porque ustedes entenderán que las primas están restringidas en estos momentos por política de Estado. Pero la buena noticia es que hay luz para trabajar en eso y aspiro yo que no este año sino el próximo ya tengamos definido cuál es el mecanismo y el procedimiento para establecer esa prima y llegar al Ministerio de Hacienda para que Hacienda no nos la rechace, porque como todo en este país, Hacienda es el último que da la aval cuando hay que ver algo con dinero, señor Leo. Presidente, y para terminar este análisis de lo logrado en el proceso de negociación colectiva, hablemos sobre la racionalización de los grados de migración. Bueno, León, eso es algo muy interesante. El sindicato, desde que nace en el año 2012, se dio cuenta que Migración Colombia pues, fue producto de una liquidación mal hecha y fue creado como a las carreras. A nosotros nos crearon unos cargos que se llaman simplemente oficial de migración y punto, dentro de la escala. No tenemos diferenciación grande entre salarios, ni tenemos tampoco una denominación distinta que permita una jerarquía a la hora de establecer funciones misionales y de seguridad nacional. Dentro de la propuesta que se logró con el gobierno fue hacer un achatamiento salarial y denominaciones. Esa propuesta actual le aplica a los funcionarios de Migración Colombia en el aspecto en el grado de oficial y nivel técnico. En resumen, actualmente tenemos 6 grados que van del 11 al 18. El 11, el 13, el 15, el 16, el 17 y el 18. La propuesta de la organización sindical es hacer un achatamiento. ¿Qué permite el achatamiento o la racionalización? Es que hayan menos grados, no hayan tantos, y que cada grado sea significativo salarialmente a la hora de un proceso de encargo. En este caso, solo estamos proponiendo 3 grados, que sería el grado 13, el grado 16, el 18 y un grado adicional, que sería el grado código 2020 en un grado 15.
Esas denominaciones serían para el grado 13, el más inferior, sería un agente de migración con unas funciones específicas. Seguiría el grado 16, que se denominaría el subteniente de migración, que tendría unas funciones más técnicas. El grado 18, que sería el teniente de migración, y por último el grado 15, el código 2020, que sería el capitán de migración como el gerente, o tendría competencias ya para direccionar regionales o grupos muchos más grandes. Esa es la propuesta que se hizo en Mesa Leumann. Estamos trabajando también con la entidad, se hizo un equipo interdisciplinario, estamos mirando cómo podemos hacer esa propuesta a costo cero y finalmente pues esperemos que este año o el otro tengamos esa gran noticia para los oficiales de migración que tanto lo necesitan. Presidente, después de conocer lo acordado en este proceso de negociación colectiva, pues ratifiquémosle a todas las personas que nos están viendo la importancia de que las organizaciones sindicales se sienten con el gobierno a negociar. No, totalmente ratifico la premisa de que el gobierno debe negociar con los diferentes entes, tanto del sector privado como del sector público. El proceso de negociación es una herramienta que promueve la OIT, es un derecho que tenemos todos los seres humanos en negociar nuestras condiciones, obviamente en el marco del respeto de los derechos y de la Constitución. Es importantísimo que esos espacios se fortalezcan día a día, que las entidades públicas que no tengan sindicatos en estos momentos se organicen de manera disciplinada y presenten propuestas integrales a sus jefes o a sus ordenadores del gasto y promuevan así un ambiente sano laboralmente dentro de su estructura. Presidente, ¿cómo lograr en Colombia condiciones de trabajo decente? Bueno, ese es un tema complicadito, pues creería que uno de los aspectos más importantes para contribuir en el tema del trabajo decente es el tema del derecho de asociación. Es fundamental el tema de que las diferentes entidades, tanto públicas como privadas, promuevan el derecho de asociación, permitan los espacios de negociación colectiva. Creo que esos dos aspectos grandes que promueve inclusive la misma Organización Internacional del Trabajo son fundamentales en un proceso de construcción de trabajo decente, porque el trabajo decente implica muchas cosas, desde los aspectos sociales, culturales, salariales y personales, y hoy en día esos aspectos de negociación y de sindicalismo son los canales de comunicación perfectos al empleador para construir un ambiente sano y decente dentro de la empresa. ¿Y eso qué promueve? Pues también éxito en la empresa, y promueve éxito al exterior, y promueve éxito al interior del trabajador. Presidente, nosotros con todas las personas, con todos los presidentes de las diferentes organizaciones sindicales que hemos compartido acá en los micrófonos de CTU Radio, siempre le preguntamos cómo contribuyen sus trabajadores para fortalecer en Colombia la construcción de una cultura de paz. Nosotros tenemos una convicción clara, y es que el proceso de paz que actualmente está o que ya está desarrollando y que ha mostrado ha tenido ciertas falencias en su desarrollo. Ustedes lo acaban de ver en las noticias, todo lo que ha venido pasando. Pero desde nuestra organización, como empleados públicos y como empleados de seguridad nacional, estamos en la obligación de promover una paz estable y duradera a través de nuestras acciones, a través de nuestro buen trato al cliente, a nuestros usuarios, a nuestra ciudadanía, que son nuestra razón de ser como entidad de seguridad de Migración Colombia. Creo que es el aspecto más importante que tenemos nosotros para darle a este proceso de paz y para seguir continuando en esa paz estable y duradera que todos los colombianos merecemos después de 50 años de guerra. Presidente, ¿cuál es el balance del trabajo en equipo que ustedes han liderado con la Central del Trabajo CTU STRAP? Leumann, es curioso, para los que no saben, la Central CTU es joven, son 2 años que llevamos trabajando. Osenco hace parte del equipo fundador de la CTU. Ha sido un proceso difícil, y más aún cuando en Colombia existe un tradicionalismo de unas centrales viejas, antiguas, amañadas, centrales que no representan trabajadores activos. Nosotros sí representamos trabajadores activos, y es que quiero que sepan eso los trabajadores públicos, y los invito a que se unan a nuestro proyecto CTU y a que crean, porque estamos haciendo el cambio, estamos haciendo un neosindicalismo, digamos yo, un sindicalismo postmoderno. Sí, estamos trabajando por los que son y estamos trabajando por los que conocemos el tema. Entonces la invitación es esa, para que nos acompañen y nos sigan viendo en estos espacios de radio y nos visiten a la central. Presidente, unas precisiones finales para los trabajadores de Migración Colombia que lo están viendo en este momento. No, nuevamente agradecerle a todos los compañeros de Migración Colombia, en especial a mis afiliados, a mis directivos en la ciudad de Cali, en Medellín,
en La Guajira, en Arauca, en Bogotá, en Nariño, en Armenia, en Amazonas, a todos y a mi equipo de junta directiva que han creído en este proceso y que hemos avanzado poco a poco. Y la meta mía direccionando esta organización es dejarles grandes legados, dejarles grandes cosas en temas salariales y en temas de condiciones, porque realmente como funcionario conozco la problemática de la entidad y conozco la problemática interna de los trabajadores, el tema de sus salarios, el tema de sus condiciones, y esperamos que con el apoyo de ellos y de las personas que no están afiliadas en este momento nos refuercen y nos apoyen en el proyecto que se llama OSENCO junto a la Central CTU, que somos una innovación en este proceso de asociación y de negociación colectiva. Agradecemos a Edison Bonilla, presidente de la Organización Sindical de Empleados de Migración Colombia, OSENCO, por compartir estos minuticos con nosotros a través de los micrófonos de CTU Radio para conocer lo avanzado en el proceso de negociación colectiva 2019. Ustedes también muchas gracias por su compañía. Nos encontramos en una próxima oportunidad de Sindicalismo en Directo.